La verdad que un placer estar conversando contigo, Aldo. Es increíble la facilidad que tenés para tomar un montón de sucesos, hechos que han acontecido y están aconteciendo y resumirlos de una forma tan clara. La verdad tengo 1.000 millones de preguntas que no alcanzarían ahora en un ratito de programa. Sí decirte que evidentemente la decadencia, lo que estamos viendo acá en Argentina, que lo vimos en Argentina, lo vimos en los últimos años en Venezuela, lo vimos en Estados Unidos, esa cosa de decir la verdad es algo que a mí me preocupa personalmente, lo hemos charlado con Fabi, el hecho de que la política te va a decir lo que va a hacer, aunque sea, man que sea, lo más nefasto que te pueda llegar a ocurrir, y que la polarización en la sociedad, tenés una parte que lo toma bien y una parte que lo toma mal, ¿no? Entonces, como decir que van a salir a cortar cabezas, a salir a sacar a hacer Argentina del Norte, Argentina del Sur, que los ogros se van a ir a vivir a Argentina del Norte y que haya una porción de la sociedad que lo aplauda y una porción de la sociedad que, al estar tan polarizada, no lo esté tomando, ¿no? Y sin ir más Claro. lejos, porque esta ridiculización de Maduro en los últimos años fue superlativa, porque al presentarse con un dispositivo tecnológico, una placa de video, que es un dispositivo que tiene más de 15 años, mostrar Ujú. un juguete como un objeto militar de última tecnología, a sabiendas que es un juguete, ¿no? Sin cuidar eso, habla de esta cosa de decirte, de bajarle la creencia en el poder, ¿no? Transformando, yo creo personalmente, en una sátira, ¿no? A quienes nos gobiernan. Claro, exacto. Ahora, yo quería hacerte esta pequeña reflexión para ver vos qué opinás de esta visión de las cosas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial yo creo que marcó un antes y un después en el avance de la decadencia social como vos la identificás, ¿no? Porque a partir del 45 se crearon todos los organismos internacionales, ¿no? Separándose notablemente los que son de salud, creándose la OMS en Suiza, lo que es de pensamiento y control social y a nivel de conocimientos, ¿no? La UNESCO en Inglaterra, el Instituto Tavistock el Instituto Tavistock es un gran formador de políticos a nivel mundial. Y todo lo que es la parte del brazo armado en Estados Unidos, que se sabe que Ujú. dicho mismo por los amigos los Rothschild, eh, que Estados Unidos era la colonia armada de Inglaterra, ¿no? Creándose la OTAN y la ONU en Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Ujú. Ahora, teniendo todo este contexto, ¿no? Tan ordenado como todo lo que es la parte intelectual y todo lo que es la parte de conocimiento y filosófico viene de Europa y la parte armada viene de Estados Unidos. ¿Es azaroso esta decadencia que estamos viviendo hoy para vos? Lo que pasa es que yo creo que hay varias cosas que complican el esquema inicial que yo mismo di. O sea, que podemos entrar en ellas. Yo por eso dije al principio, esto es grueso para empezar, ¿no? No es así, como yo dije, pero para empezar está bien. Yo tampoco te diría que sé cómo es exactamente. Sí te puedo decir más cosas y podemos conversar más cosas, pero eh, vos decís muy bien que se arma, ¿verdad? Un orden y ese orden es un orden institucional. Quiere decir, primero tenemos Bretton Woods, ¿no? Y los acuerdos monetarios y financieros que organizaron, que dieron, digamos, a Occidente con el liderazgo anglosajón. Bueno, no hay que olvidarse que los únicos que estuvieron a la mesa, digamos, al terminar la guerra, fueron Roosevelt, Churchill y Stalin. ¿Okay? De Gaulle no estuvo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nada más que un bloque, podríamos llamarle liberal anglosajón, y otro bloque soviético en aquella época, este, eh, con Stalin que lo representaba. Entonces, se repartieron efectivamente el mundo, eh, pero vos ahí tenés dos tipos de civilización que son ancestralmente diferentes y con intereses distintos y formas y énfasis diferentes. Es esa idea que ahora Alexander Dugin, el filósofo ruso, digamos, lo ha como popularizado mucho más, pero es una idea antigua de geopolítica, de
lo que se llama talasocracia. Talasos quiere decir océano, ¿no? En griego, o sea, la idea de las culturas de mar y las culturas de tierra, que ya las conoces, o sea, no estoy diciendo nada que la gente que más o menos conoce un poco de geopolítica entiende muy fácil esto. Y los anglosajones claramente, y varias, en general, Occidente, se ha distinguido por un control de los mares, ¿verdad? Eso ha sido algo, bueno, Inglaterra es una isla, y naturalmente, pero Portugal, por ejemplo, mismo algunas de las repúblicas italianas, Génova, Venecia, digamos, han sido talasocracias de cierta entidad en su tiempo. España es una cultura rara porque ha tenido un control del mar, pero ha sido una cultura más de tierra, yo diría. Hay una cierta cercanía mayor con Rusia de España por varias razones. Y Rusia claramente es una cultura de tierra, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles de esto, pero lo que quiero decir es, ya cuando se instaló el nuevo orden mundial del 45 en adelante, se instaló el mismo conflicto que ha marcado la geopolítica desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, y que ha sido formulado con mucha claridad por los ingleses. Yo creo que cuando los ingleses tomaron el control de la civilización occidental en 1800, 1815, definieron con claridad una cosa que ellos mismos le llaman The Great Game, el gran juego, que es con Rusia. ¿Por qué es con Rusia? Porque Rusia es el gran poder de tierra que en ese momento particularmente era la gran amenaza a la libertad de movimiento y de control que los ingleses tenían de sus grandes posiciones en Oriente. India, la más importante, China, después, y otras menores, pero también todo ese mundo que luego, digamos, ahora vemos como el Islam en general, estaba todo controlado por Inglaterra, básicamente. Persia, digamos, Irak, lo que es Arabia Saudita, que no existía como tal, Palestina, Egipto, ¿verdad? Como grandes cosas, también un poco el norte de África, pero sobre todo eso. Todo eso, además, aunque parezca paradójico, era parte de otro imperio, el Imperio Otomano, ¿verdad? Que controlaba todo alrededor del Mediterráneo, con lo cual Inglaterra tuvo que, o sea, diseñó una estrategia para ir ocupando y controlando de diferentes formas, por ejemplo, poniendo gobernantes amigos, trabajando para que ellos erosionasen el poder de Turquía, de los turcos, digamos, que eran que era el imperio real, digamos, ¿no? Que controlaba esas zonas, erosionasen ese poder. Por ejemplo, la Casa de Saud, que domina, que controla, que creó Arabia Saudita en 1924, es un invento inglés, ¿verdad? Definido por los ingleses y puesto allí y defendido. Una de las pequeñas tribus, digamos, que existían ahí, se fortaleció gracias a un apoyo deliberado de Inglaterra y que generó una nación que, bueno, luego fue una gran inversión, ¿no? En la medida que el petróleo es impresionante, digamos, la reserva de petróleo ahí. Entonces, no me quiero desviar demasiado, pero lo que pasa es que hay muchos matices, ¿no? Entonces, el problema es que las cosas vienen de lejos, digamos, no es una cosa que está pasando ahora. ¿Por qué los conflictos son justo en las fronteras civilizatorias? Qué casualidad que justo en Ucrania, ¿no? Que justo es entre Israel y Palestina, o si querés entre Islam y Occidente, ahí, y entre Occidente y el Imperio Ortodoxo, o sea, el mundo ortodoxo ruso, etcétera, en Ucrania. Este, y, y también se habla, digamos, de conflicto en el Lejano Oriente, aunque yo no creo que pase mucho ahí, pero está la cuestión planteada. Ahora Trump le bajó el perfil a eso, ¿no? O sea, salió una declaración muy fuerte de somos muy amigos con Xi Jinping, tenemos objetivos comunes, todo. Digamos, aparentemente era el gran enemigo, ahora de repente es el mejor amigo. Bueno, Trump o es errático y está loco, o está a propósito, digamos, generando una especie de, yo lo bauticé, dadaísmo político, ¿no? O sea, hace toda clase de cosas contradictorias y absurdas, ¿verdad? Que parece una forma de arte, digamos, de romper todos los marcos, ¿verdad? Que es un poco lo que está haciendo. Bueno, y entonces, ese great game, digamos, el gran juego está planteado desde hace mucho tiempo, está definido como tal, y el eje fundamental es, no se puede permitir que se una Eurasia, o sea, que Eurasia sea una unidad, que se una Asia con Europa. Por lo tanto, eso es una idea de los anglosajones, de Inglaterra primero y de Estados Unidos, que guía su política también por ese lado en parte. Entonces, si ustedes leen la guerra de Ucrania, según esta lógica, es muy clara.
que el elemento fundamental de la guerra de Ucrania fue romper la alianza estratégica entre Rusia y Alemania. Esa es la cuestión central, o sea, entre Europa y Asia, ¿verdad? O sea, que esa unión, que si se consolidase, abriría los recursos mutuos, digamos, de los líderes europeos y China y Rusia y los demás, y India, etcétera, ¿no? En una cosa de beneficio mutuo que los haría crecer mucho, es algo que le quitaría claramente la posibilidad de dominio a los ingleses y a los anglosajones. Con lo cual, tenés un terremoto ahí, ¿no? Con lo cual, El gato. el gato, bueno. Con lo cual, el mensaje vino siendo, mucho antes de la guerra de Ucrania, el mensaje de Estados Unidos era: no podés hacer acuerdo de largo plazo por el gas con Rusia, porque, bueno, el argumento era, eso te hace dependiente políticamente de Rusia. Bueno, ¿y a quién le importa? O sea, ¿cuál es el problema con eso? ¿Todos son interdependientes? No, el problema es que el Occidente, digamos, Londres y Washington no querían, de ninguna manera, no era parte de su estrategia de largo plazo, permitir un crecimiento de Europa acollarado a Rusia y un crecimiento de Rusia unido a Europa. Bueno, eso presionó de todas las formas, eso está documentado, sobradamente documentado. Trump en la primera presidencia le llegó a ofrecer un puerto a Angela Merkel, digamos, para llevar el gas natural norteamericano para que no terminase el Nord Stream 2 y no avanzase, pero había toda clase de razones estratégicas por las cuales era conveniente para Alemania y para Rusia hacer el Nord Stream 1 y 2. Por lo tanto, lo hicieron, y lo hicieron con un consorcio germano-ruso, ¿verdad? En donde hay capitales de los dos países, ingenieros alemanes trabajando en Rusia, etcétera. Ahora, digamos, la propaganda norteamericana y sobre todo inglesa, yo diría que es la cabeza propagandística, como bien decías vos, está en Londres, ¿no? Siempre estuvo. Y son maestros, digamos, en publicitar ideas, y imponerlas, hacer que la gente las quiera, las haga propias y tal. Hizo toda clase de esfuerzos por presentar algo que no pasaba nada, o sea, que Rusia se hubiera recuperado después de la catástrofe que tuvo entre el 90 y el 2000, se fuera recuperando de a poco y empezara a generar músculo y a tener mejoras económicas, sociales y demás, era algo que no le conviene tampoco a esa lógica de poder occidental. Por lo tanto, esa estrategia se movió expandiendo la OTAN, se movió aislando todo lo posible a Rusia y se movió provocando el conflicto todo lo que pudo, interviniendo directamente en Ucrania, como se sabe, golpes de Estado, etcétera, para acosar a la población rusa en Ucrania y generar una reacción de Rusia que demoró muchísimo, pero cuando se dio, fue la oportunidad que Estados Unidos aprovechó para, bueno, lo digo en una frase sola, volar el Nord Stream, ¿ok? Es decir, hoy tenés desconectada digamos, lo que antes era una fuente de energía que mantenía viable y creciente a la industria alemana, hoy no está más. La industria alemana capotó. No puede mantener su lógica, digamos, y su funcionamiento con los precios que tiene y la cantidad y los precios, la cantidad y los precios del gas natural, del gas líquido, digamos, que viene en barcos de Estados Unidos o de donde sea que venga. Eso no alcanza para mantener la industria alemana y aparte los precios son más del doble, no sé ahora en cuánto están, quizás hayan bajado un poco, pero eran 4 veces más. Entonces, fíjate que esto no es lo único por lo cual se hizo la guerra de Ucrania, también se hizo para hacer más fuerte, digamos, el vasallaje europeo respecto de la OTAN en términos de dale tu chatarra, digamos, a Ucrania, que los rusos lo van a destruir, y comprame nueva a mí. O sea, el complejo militar industrial norteamericano es el proveedor de armas de Europa, y si hay un gran conflicto y se convence a los europeos que tienen que agarrar plata pública, digamos, y usarla para comprar armas para una supuesta guerra, no sé cuál, digamos, con Rusia, lo hacen porque las élites europeas están totalmente compradas digamos, sometidas a una lógica delirante de dependencia de Estados Unidos. Y todo eso terminó en una apoteosis cuando se fue Biden, que era supuestamente un gran aliado y que tenía un discurso común con Europa, y vino Trump, que tiene un discurso cualquiera, digamos, que es amigo de Putin, que va a negociar con Putin, no invita, digamos, a Zelensky ni a nadie de Europa, y después les informa lo que le parece, que luego no pasa, y los europeos corren para un lado y para el otro. Esto ya pasó hace tiempo, ¿no? Digamos, diciendo, tenemos que ir a la guerra con Rusia, pero claro, no podemos, ¿no? O sea, no tenemos ni nada para ir a la guerra con Rusia, pero a Rusia no le importa invadir Europa, es lo último que quiere hacer.
Digamos, si hay una cosa que no le hace falta a Rusia es territorio, le falta población y le sobra territorio, digamos. Rusia no tiene el menor interés en moverse hacia Occidente. Lo que hizo Rusia fue defensivo, la gente no lo entiende, pero es literal, digamos. Fue absolutamente defensivo y siempre las potencias de tierra son defensivas. O sea, tienen una tendencia a, sobre todo cuando vos tenés, digamos, no tenés estás muy jugado, digamos, a un territorio más continental, más interno, porque fíjate que Rusia tiene algunas salidas al mar, tiene en el Mar Negro, Crimea, y, y después tiene, ahora está construyendo y ya está terminando una ruta norte-sur que cruza desde Rusia hasta el Índico, por Irán, por Persia, digamos. Esa ruta es absolutamente muy importante para Rusia. O sea que Rusia no va a permitir que Irán desaparezca tampoco o que sea controlado por Estados Unidos. Con lo cual, algo que estamos viendo ahora, hay negociaciones de altísimo nivel que no vemos, pero que están ocurriendo porque las amenazas, digamos, de Trump, ¿cómo es la relación Trump-Israel? Y Trump-Irán es todo otro tema gigantesco, muy central a lo que está pasando y que no, y que tampoco es como te dicen los medios, ¿no? Dijeron, Trump intervino y terminó con el programa nuclear iraní. Mentira. O sea, no hizo nada con el programa nuclear iraní. ¿Cuál es mi fuente? Digamos, bueno, los mejores científicos nucleares de primerísima línea, el MIT, etcétera, que claro, son criticados en Estados Unidos, pero nadie los puede bajar del sitial porque son los que saben técnicamente, que examinaron lo que se hizo y las posibilidades y demás. Y bueno, eso está todo publicado en Extramuros, digamos. No voy a entrar ahora en eso, pero si alguien está interesado lo puede ir a leer. Es absolutamente, no pasó nada. Para mí ya había pasado antes, más de una vez, 2 veces creo, pero una vez claramente en los últimos meses, antes del conflicto grande, que fue en julio, que había habido, ¿se acuerdan ustedes? Un ataque a Israel y una respuesta de Irán que parecían medidas, parecían como calibradas o como coreografiadas, digamos, ¿no? O sea, no pasó nada. No murió nadie, no pasó nada. Fueron avisadas como diciendo, bueno, ahora contestamos y acá nos quedamos. Yo creo que Israel ejerce una presión muy fuerte sobre Trump y que Trump tiene pocos apoyos aparte de los que puede, o sea, mejor dicho, sabe que no es viable si no tiene al lobby israelí atrás en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo yo creo que la política de fondo de Trump no es pro-Israel. Esto es una postura mía que probablemente nadie va a convalidar ahora, yo no lo puedo demostrar, pero sí veo muchos indicios de que Trump es una especie de amigo declarativo de Israel, muy bombástico así, pero luego cuando llegan las de a peso, digamos, oscila y no termina de hacer lo que quiere Netanyahu, digamos, mientras que me parece que administraciones anteriores estaban mucho mejor controladas por Israel en las cosas que al lobby israelí le interesa. Entonces, Trump está jugando un juego peligrosísimo, doble, que yo no lo entiendo de verdad bien, a dónde va, si es que va a algún lado. Pero acá hay un punto que es uno de los puntos más interesantes para mí. ¿Cómo se va a resolver esto? Porque, por ejemplo, Trump estaba amenazando que iba a bombardear Irán, que no sé para qué lo va a bombardear tampoco, porque no va a conseguir, digamos, mucho bombardeándolo. Es un país descomunalmente grande, tendría que haber gente adentro del país que hiciera cosas, digamos, que tomara el poder o algo por el estilo. Eso aparentemente no es tan fácil. Hubo mucha gente, aparentemente de Mossad, digamos, que estuvo operando estos tiempos, sobre todo este mes de enero, con el fogoneo de estas manifestaciones, que el mismo, digamos, oficiales de alto rango de Estados Unidos plantearon que ellos habían hecho quebrar la moneda iraní, digamos, y habían generado la crisis, y que eso había generado las manifestaciones, cosa que nadie niega, digamos, que hubo una crisis económica en Irán importante hacia fin del diciembre, digamos, se generó y que hubo movilización popular para protestar, eso es verdad, pero eso no tiene nada que ver con la retórica del velo y de que la gente no quiere, digamos, un régimen opresivo por razones religiosas. Es un problema económico. Eso se introdujo gente allí, digamos, se manipuló y por supuesto la prensa occidental publica lo que sea que Londres y Washington quieran que se publique y dicen lo que, ¿no? Entonces, sobre el orden, estos antecedentes, estas cosas que están desatándose ahora, parece la continuación de cosas que vienen de muy atrás, siguen una lógica que es reconocible si la estudias, y lo que yo sí veo, y que me parece que es nuevo, es que ese orden que vos describiste muy bien de la salud por un lado, la inteligencia por otro, digamos, yo creo, habría que agregar lo financiero, ¿verdad? El FMI, el Banco Mundial, digamos que son organismos y otros más también que se generaron en ese momento
para dirigir el desarrollo, ¿verdad? En el sentido de que beneficiase a los que tienen la sartén por el mango fundamentalmente, y también a los demás, si se podía, pero lo fundamental era mantener el control. Toda la estructura que se creó en el 45 fue para que el mundo anglosajón mantuviese el control del mundo, ¿no? Y los soviéticos en aquella época, se generó el Consejo de Seguridad con la idea básica del derecho a veto, que mantenía un cierto equilibrio. Acuérdense que China no estaba en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entró por el 70, no me acuerdo en qué año. O sea que esa estructura se vino abajo. Yo creo que todo el mundo se da cuenta. Estados Unidos se fue de la OMS. Es inconcebible. O sea, quizá no lo logren, porque es bastante difícil, digamos, destruir toda una intrincada burocracia, ¿verdad?, que está corriendo ahí. A mí me parece maravilloso que se haya ido. Y ojalá la OMS desaparezca en el fondo del mar. Pero, digamos, estamos viendo cosas increíbles que hacía poco tiempo no eran concebibles, ¿no? Hasta el 2020 nadie podía pensar que Estados Unidos iba a ir de la OMS. No era un tema que ni siquiera se le había ocurrido a alguien, digamos. Pasaron 5 años y Estados Unidos se fue de la OMS, oficialmente, ¿verdad? Hay un decreto. Entonces, bueno, esto va a haber muchos abogados, digamos, que van a estar en el medio, ¿no?, de todo este lío, pero ese orden del 45 se cayó. Y quizá una de las preguntas más importantes es, ¿qué va a pasar? ¿Se resucitará o desaparecerá del todo? Y con ese orden va a desaparecer la OTAN también, ¿no? Sería lo lógico. Aunque tampoco es mecánico, no es tan fácil, pero quizá podría pasar eso también. Yo creo que la idea de Trump de comerse Dinamarca, digamos, podría ser un buen, ¿cómo decir?, un buen empujón para que la OTAN deje de tener sentido, ¿no? Porque si el dueño de la OTAN, digamos, se come a un aliado, digamos, sería raro que vas a invocar el artículo 5, Dinamarca, digamos, y Estados Unidos se va a suicidar, no sé cuál es la lógica. Ahí, digamos, es una cosa que es como un programa cómico. Lelutier, no sé, digamos, de la política internacional. Está bueno además, ¿no? Es divertido, pero es verdaderamente como un mundo del absurdo. Pero todo eso así es como pasa. Si uno lee, por ejemplo, cómo era Roma, digamos, en el siglo III después de Cristo, II, incluso en el 2, en el 1 después de Cristo, no, pero por ahí, digamos, 2, 3, mismo 4, etcétera, digamos, todas las aberraciones, el tipo de emperadores que terminaron apareciendo, las conductas que tenían, lo que significaban, digamos, para el conjunto, son cosas que parecen en su efecto, no en su forma, parecidas a lo que estamos viendo ahora, ¿no? De los dirigentes europeos, que son, digamos, realmente, no sé, no resisten, digamos, ¿no? Ahora, una cosa que sorprende es que hay una gran inercia, a mí me sorprende mucho eso, como una gran inercia interpretativa. Es decir, hay una gran cantidad de la población en Occidente que se resiste a patadas y a escupidas, digamos, a mirar, a aceptar lo que está pasando. Te van a buscar cualquier argumento para no, o por lo menos públicamente aceptarlo, ¿no? Y yo creo que eso obedece, no es solamente una inercia, sino hasta una sabia defensa, en cierto modo, ¿no? Porque es como aguantar que no se caiga todo, digamos, ¿no? Porque mucha gente intuye que si se cae todo, se cae lo mío también, ¿no? Lo cual es probablemente verdad. O sea, todos estamos en un gran riesgo, digamos, en la medida que si se cae toda la estructura, bueno, todos vivimos de la estructura, en cierto modo, ¿no? Hasta cierto punto. Confiamos en ella y tenemos intereses, ¿verdad?, en ella. Entonces, eso es una cosa importante también a ver, me parece que sigue habiendo una inercia conservadora, hasta cierto, de conservar, quiero decir, ¿no? En el sentido de conservar, ¿no? Que está operando, ¿no? Y que hace ese efecto cómico, ¿no? Digamos, ¿no? De que están las noticias, está todo nítido y todo claro, y sin embargo hay noticieros mainstream, digamos, que siguen a las 8 de la noche diciéndote lo mismo del año 80, lo mismo del año 90, y parece que está todo el mundo adormecido mirando como tarados, digamos, y vos le decís, vos, pero ¿no ves que está loco? Acuérdense de Biden, por ejemplo, ¿no? Biden, pobre Biden. Biden era un viejo chocho, pero era evidente para cualquiera, desde mucho antes de ser presidente. Yo me acuerdo perfecto que la campaña la hizo desde el sótano de la casa.
porque no convenía sacarlo, porque se caía, porque decía disparate, o sea, entonces hacían un entorno súper controlado, entrevistas de periodistas, periodistas amigos, digamos, que le hacían, que le levantaban centros, digamos, y el viejo decía algunas cosas, bueno, está. Hubo un fraude descomunal en Estados Unidos, Biden ganó la elección, no la ganó, digamos, fue un fraude, ¿tá? Que no importa lo que diga, fue un fraude salvaje, y después de que ganó Biden, era, había un meme por día, digamos, de Biden diciendo, no sé, Napoleón, el presidente de Finlandia, cualquiera, ¿viste? O sea, cualquiera. Eso salía en el noticiero y todo el mundo fingía demencia, digamos, no pasaba nada. Ese presidente de Estados Unidos, loco, tiene el botón, o sea, Sí. es un viejo chocho que se hace pichí arriba. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso te lo digo en el año, no sé, digo, 2022, ¿viste? 2023. No pasó nada. O sea, siguió así todo. Y al final lo pusieron de candidato. Pero usted se acuerda, se lo pusieron de candidato y después de la primera o segunda comparecencia, este, tipo el equipo dijo, "Gor, ya no podemos, ¿no?". Se notó. O sea, y dijeron, no, Hay se un va. debate que Este, estuvo complicado, ¿no? Entonces, no sé si te claro. acordás que Y estuvo vinieron y difícil. dijeron, Mm, después de ese debate que lo perdió, mm. esa noche aparecieron algunos periodistas de perfil alto, digamos, demócratas, ¿no? En cámara, diciendo, no, realmente nos sorprende que Biden no está en condiciones mentales, realmente hay un deterioro. Loco, recién te das cuenta, o sea, que es un chiste lo que está diciendo. Era como todo el mundo fingiendo demencia y todo el mundo diciendo, sí, ahora Biden. O sea, yo hablo con amigos que son bastante tradicionales, digamos, gente inteligente, pero que se informa en el informativo de las 8 y que no quiere oír ni leer más nada porque le destruye su mundo y su fuente de supuesta, digamos, de poder intelectual o discursivo, lo que sea. Y, y vos le decís, viste que es de noche, ¿no? Y te dice, no, no, es de día. ¿Y vos qué haces? Vos le decís, vos estás, es de día.